Oye, bueno, les damos la bienvenida, ya estamos al aire, así que después en otro momento conversaremos. Les damos la bienvenida al lanzamiento, la bienvenida al lanzamiento de Ana Negri, Los eufemismos. Acá tengo el libro, que espero que pronto lo tengan ustedes también, porque ahora con el tema de los envíos está todo un poco difícil, pero eh, estamos muy felices de la editorial porque es el último libro que publicamos este año. Eh, Este año publicamos 8 libros y también quería comentar que en el catálogo de los libros de La Mujer Rota tenemos a 3 autores, bueno, a un autor y 2 autoras mexicanas. Está Daniel Saldaña París, Cristina Rivera Garza y ahora se une Ana Negri con su novela debut, es su primera novela publicada, que tuvimos la suerte de leer hace un tiempo atrás. Y que esta parte también, en parte de los agradecimientos, quería comentarles que hace 2 años eh, Jasmina Barrera nos comentó acerca de la novela de Ana en un encuentro que tuvimos acá en Chile. Estábamos comentando qué autores y qué autoras mexicanas estábamos leyendo últimamente, también comentamos algunos autores y autoras chilenas. Y Jasmina muy generosamente nos comentó acerca del libro de Ana y también nos invitó a publicarla en la editorial, porque este libro va a salir en México por Ediciones Antílope este próximo año, en marzo. Así que, Jasmina, te agradecemos que hayas confiado también en nuestra editorial, y a ti también, Ana. También a Paula Canal de Indent, Agencia Indent, a César de Antílope y obviamente a Alejandro, que nos acompaña hoy, Alejandro Zambra, escritor chileno, autor de Mudanza, Formas de volver a casa, poeta chileno y otros libros. Y también a la Furia del Libro, obviamente, que nos ha dado este espacio para presentar esta novela de Ana Negri. Bueno, Ana Negri es una autora mexicana, nació en México en 1983, también es editora y es doctorada en literatura hispanoamericana. Ella ha estado en algunas becas para... Este libro lo escribió con una beca, en parte, dice que la, 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 no la dedicatoria, sino que entre los agradecimientos está el programa de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Así que eso, les quería comentar que para nosotros como es súper importante publicar autores latinoamericanos, autores contemporáneos, autoras, sobre todo nuestro catálogo está principalmente compuesto por autoras. Este otro año tenemos 8 libros que vamos a publicar solamente de autoras latinoamericanas y también algunas traducciones. Así que bienvenida, Ana. Tu libro para nosotros es muy importante. Es un libro que nos conmovió mucho desde su primera lectura. Lo leyó Jorge, lo leí yo. Y inmediatamente nos comunicamos contigo para ver si estás interesada en nuestra editorial. Es un libro muy conmovedor, es un libro que también tiene un humor muy particular, un humor negro. Es un libro que trabaja las relaciones, es el primer libro que tenemos en la editorial que trabaja como las relaciones madre-hija. Para nosotros también era muy importante encontrar un texto que trabajara estas relaciones, sobre todo desde el punto de vista como del desarraigo, de las relaciones como afectivas que se dan en estos contextos del exilio, que se dan fuera como del país de nacimiento, y entonces para nosotros fue como muy importante llegar a publicar tu libro. Le quiero dar la bienvenida a Alejandro, que va a ser el presentador, y luego Ana, después de la presentación de Alejandro, nos va a leer algún fragmento del texto, y les cuento que ya está a la venta en la página web de la editorial, así que ya pueden como comprarlo y también en algún momento vamos a tener otras actividades que les vamos a ir anunciando. Hola, Alejandro. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación a presentar esta novela y también a Ana, ¿no? La confianza de la presentación. Una presentación rara porque no estamos en el mismo lugar y también porque la única que tiene el libro realmente es Claudia, ¿no? O sea, Ana no ha visto el libro, supongo, a no ser que se hayan mandado un DHL así, que habría costado lo mismo que la edición.
Supongo que la única que tiene el libro físico es Claudia Y ya y entonces, bueno, algunos lectores ya igual. Igual ya hay lectores y lectoras que ya lo empezamos a enviar ayer, así que ya hay algunos que lo tienen en sus manos. qué Aparte, bien. sí, buenísimo. Qué ansiedad, ¿no? O sea, yo pienso también que esto sí tiene algo muy propio de un lanzamiento de un primer libro, que es una autora muy nerviosa, me parece, ¿no? Yo creo que no debería estar nada nerviosa porque la novela es extraordinaria y a mí me toca un poco elogiarla, lo que eh, no es tan difícil porque me parece un libro muy, muy sólido y envolvente. Eh, pero le decía en bambalinas a Ana, claro, lo difícil es que para mí las virtudes de la novela son virtudes musicales, ¿no? O sea, es el tipo de libro delicado que es muy fácil sobre tematizar. Es muy fácil hablar de este libro y ponerse a hablar de temas, ¿no? Y la novela justo eh, se vuelve muy entrañable por eso, porque va más allá de todas las coordenadas que ya conocemos. Y si la empezamos a comparar con libros similares de todo tipo, claro, podemos hacerlo, pero creo que el riesgo es perder la diferencia, ¿no? Y esa diferencia tiene que ver con cómo fluye, tiene que ver con cómo aparece un humor ahí muy difícil de describir, dicho así, bueno, innecesario, ¿no? O sea, es innecesario describirlo. En realidad lo que hay que hacer es leer el libro, ¿no? O sea, si tratamos de señalar cómo funciona ese humor, claro, nos vamos a perder en las imprecisiones, porque es el tono, ¿no? El tono en general lo permite todo, ¿no? Y en este caso aparece esta voz nueva, fresca, que aborda, como decía Claudia, claro, relaciones madre-hija, desde un lugar también bien específico y bien distinto, ¿no? Pero igual súper reconocible. O sea, creo que hay libros que, que crean personajes y claro, al leerlos descubrimos que conocemos a esos personajes, pero no los habíamos visto en una novela, ¿no? Me acordé de un libro nada que ver de los chicos de Lecturas Ediciones, Sebastián Astorga y Zanetti, ¿no? Hicieron, Felipe Gana también creo, hicieron un libro de títulos, ¿no? En que hacían un inventario de títulos de libros inexistentes. Y a mí me gusta mucho ese libro porque uno eh, se, 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 se hace la idea de lo bien que lo pasaron haciendo el libro, digamos, ¿no? O sea, me los imagino perfecto sacando la vuelta, mandándose WhatsApp, así. Entonces, terminaron armando este libro de títulos, idea que a mí me parece genial y también interesante porque yo soy muy obsesivo con los títulos, ¿no? Y ahí hay un título, el que más me gusta, estoy dándome una vuelta muy larga, yo lo sé, pero eh, el título que más me gusta me recordó al libro de Ana, ¿no? Que es un título que ellos sugieren, Hijo, voy a ser padre. Ese título, cuando yo lo leí, dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? O sea, más allá del chiste de ponerle así o no a un libro, ahí hay algo, ¿no? Generacional, que es distinto de mi generación, ¿no? O sea, hijo, voy a ser padre. Creo que también no sucede en la novela, eso sí que les garantizo. No quiero contar mucho de la novela, pero no sucede eso, ¿no? No es que un personaje le diga al otro, hijo, voy a ser padre, o hija, voy a ser madre. Pero hay algo con eso, ¿no? Con los padres como una generación de la que hay que hacerse cargo, ¿no? Desde una vida que aparentemente les debemos, o les deben la narradora, pero que se empieza a difuminar su consistencia, ¿no? Y eso es muy emocionante y terrible a la vez, ¿no? O sea, como la protagonista lidia con una madre y a la vez ese peso tiene un peso biográfico, un peso autobiográfico, por supuesto, pero también tiene un peso en la vida cotidiana, en el día a día,
y genera una especie como de estoicismo obligatorio, ¿no? Entonces, por ahí no quisiera yo estropear más la lectura de la novela, pero no sé cómo quieren hacerlo. Me tinca más preguntarle cosas a Ana, ¿no? O sea, si es por la parte de la presentación que supone decir que esta es una gran novela y que van a disfrutarla mucho y que la recomiendo, todo eso lo suscribo plenamente. También quisiera hacerme cargo de la circunstancia de para editorial, diría yo, ¿no? O sea, yo no soy editor eh, eh, como ustedes, eh, pero estoy casado con una editora, ¿no? Entonces, veo con mucha envidia el trabajo editorial. Cómo se va armando, cómo se va construyendo una idea, cómo esa idea va lidiando con lo material y con lo difícil que es todo lo material, en particular en tiempos como estos, en un año como este. Entonces, para mí también es muy hermoso ver cómo se concreta algo que partió hace ya mucho tiempo con un borrador y con Ana y Jasmina hablando de forma muy eventual y muy respetuosa también, ¿no? O sea, muy consciente de la fragilidad de todo esto, ¿no? O sea, de lo difícil que es publicar un libro, del esfuerzo que hay que ponerle. Y ese momento proyectado al presente a mí me resulta muy emocionante también. Y luego, claro, como durante 2 años escuché hablar de este libro, que finalmente leí hace 2 semanas, y después de imaginarlo mucho, ¿no? Como sucede siempre con los libros que está leyendo la persona que duerme a tu lado, ¿no? O sea, uno se imagina mucho a partir de observaciones, qué sé yo. Entonces, claro, es curioso que finalmente sí me resultó como muy satisfactorio sentir ese tono que de algún modo había presentido, ¿no? Y a la vez es irreemplazable y es lo que nos hace adorar la lectura, digamos. Perdón lo naif que suena, pero en el fondo es como está todo el mundo todo el tiempo dándote motivos para leer y en realidad hay solo uno, que es el placer y cómo el placer se vincula con la inteligencia y ya, ¿no? O sea, en este caso, claro, uno podría objetivamente o tratar de objetivar coordenadas de lectura, qué sé yo, pero en realidad este es un libro que sigue rebotando después de que lo lees y que abre espacios que ya podías presentir, pero no conocidas, ¿no? Y que también permite romper el estanco así entre la literatura y la vida. Entonces no sé qué más se podría pedir, ¿no? Eso. Muchas gracias, Alejandro. Yo, bueno, a ver, en principio gracias a Claudia, a La Furia, a Jasmina también, a Antílope, Alejandro sobre todo, y además después de oírte, pues mucho más. No, de verdad, me conmueve mucho también escucharte eh, con comentarios tan generosos. Este, y sí entiendo como esto que dices de la dificultad de como materializar algo en este año, ¿no? Que ha sido de imprevistos y de nada, todos sabemos de este año, entonces no voy a abundar, pero sí yo agradezco muchísimo, con mucho más énfasis ahora, con todos estos inconvenientes que han surgido a lo largo, como dice Alejandro, ¿no? De estos 2 años, porque efectivamente es un libro que, pues bueno, yo lo terminé, sí, creo que 2018, entonces, pero además empecé a escribirlo mucho antes, ¿no? Yo empecé a trabajar, o sea, al principio, bueno, yo me estoy soltando, pero no sé si tenías algo pensado, Alejandro, no sé si, bueno, me sigo. Como que yo empecé a escribir este libro
por ahí del 2012 sin saber que estaba escribiendo un libro, ¿no? O sea, eran pedazos sueltos en mi cuaderno, como me imagino que empiezan la mayoría de las novelas. Y sí, o sea, en principio pues eran mucho más cosas mías o anécdotas o cosas más autobiográficas. Y en algún momento, creo que por ahí 2012 habrá sido, 2012, hice una lectura de esos cuadernos que había escrito y dije, acá hay algo, ¿no? Se pueden conectar estas cosas. Y empecé a escribir, en principio era en primera persona. Empecé escribiendo como si fuera algo mío, tampoco tenía pensado una novela, o sea, como que simplemente empecé como a conectar y a seguir como la línea que había planteado en esos cachos previos. Y de pronto dije, no, necesito que no sea sobre mí, ¿no? Necesito desplazar esa primera persona a otro lugar para poder, como para hacer un ejercicio como de iluminación, no me refiero a iluminación así, intelectual, sino como un ejercicio de foro, ¿no? Como enfocar el reflector a este personaje en tercera persona, que es Clara, y que entonces me da permiso, digamos, de concentrarme en ella y en modificar todo lo que quiera y en crear ficción, ¿no? Y ahí empezó a correr la novela, o sea, como que creo que ese mecanismo que pasó, ¿no? que apareció, como que me liberó la posibilidad de hacer lo que quisiera un poco, ¿no? Sin perder como una intención inicial, o ni siquiera sé si hablar de intención, como un tono a lo mejor, ¿no? Volviendo a lo que decía Alejandro, a lo que decías como de la música o de esta cosa así medio entre insolente, cómica, algo así, ¿no? Entonces, claro, es una novela muy de tono, o sea, sí estás de acuerdo con eso, ¿no? Como que sí. Es difícil no comentarla, sino más bien comentarla en esta instancia, ¿no? O sea, porque claro, incluso, por ejemplo, yo de pronto no sabía qué hacer, eso en algún momento como que me causaba conflicto este tema del mexicano, el argentino, cómo manejarlo, y porque además son tonos muy distintos, ¿no? O sea, son tonos que además, pues obviamente llevan a procesos y a formas de acercarse a la experiencia muy distintos también, ¿no? Entonces, como que me costaba mucho conciliar eso, y ahí, pues otra vez, ¿no? Volver a mi experiencia, que es un poco esa mezcla, ¿no? La narradora de pronto dice que le parece penoso, en un sentido mexicano, el acento del papá, ¿no? Porque finalmente, claro, dice, bueno, se costaban los dos acentos, pero finalmente tomaste la decisión más natural y más gozosa para los lectores, que jugar con eso, ¿no? O sea, no concebirlo como un problema, sino más bien hacer de eso un placer verbal. Pero a mí me dolió un poco eso, porque como yo estoy acá vecindado, siento que voy a ir cambiando el acento, y pensaba que tal vez mi hijo en algún momento va a decir que horrible como toma el acento mexicano, ¿no? O sea, como... Y luego estos dos personajes son el papá y la mamá, respecto a la narradora, son unas presencias bien difíciles de describir, porque como en la vida, ¿no? O sea, los padres y las madres cambian de lugar constantemente, ¿no? O sea, uno de pronto lo sintetiza, ¿no? Y construye ya un conflicto. Pero la novela es muy generosa con la sensación de vida, porque no es que no los pueda calificar, sino más bien que no quiere simplificar, ¿no? O sea, no quiere simplificar lo que
lo que significan esos personajes en lo cotidiano, ¿no? O sea, cómo el amor se mezcla con el desgano y cómo el deseo de futuro de pronto resulta hasta un problema, ¿no? O sea, como... Entonces sí. No, decía que sí, que justo como, además como que la situación del personaje, que es de por sí como, digamos, inestable, por decir algo, ¿no? Como que justo teniendo estas presencias como referencia, odio, perdón la cacofonía, pero teniendo como al padre y a la madre como figuras de referencia, de pronto pues tiene que surfear un poco, ¿no? Como en esas personalidades que además me parece, pues sí, son complejas, pero también traté de que fueran flexibles, ¿no? Entonces, como que sí, siento que, y un poco volviendo a lo que decías de estos padres de los que uno acaba como haciéndose cargo, ¿no? Yo de pronto pensaba, es que este personaje, o sea, pensando en Clara, ¿no? Yo decía, es que tiene muy poca paciencia, ¿no? O sea, como que de pronto sentía que todo el tiempo, al principio, por ejemplo, en el manuscrito, antes de mandarlo a ningún lado, la primera persona que lo leyó fue Daniel, y él me decía, Ana, está lleno de signos de exclamación. Estaba todo sembrado sí, me decía, los signos de exclamación son gritos. Y yo, pues, no, o sea, como, pues sí, son gritos. Dice, no es necesario. ¿No? Como, pero sí tendía este personaje a ser como eso, como estar en una especie de, sí, como sin saber muy bien qué hacer con esos padres, ¿no? Y de pronto empecé a jugar con eso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si expongo esa vulnerabilidad también del personaje y demás? Y me parece que son... Claro, es como una impaciencia, pero también una impaciencia culposa, no paralizante, ¿no? O sea, es raro porque no estoy diciendo nada, pero lo que quiero decir es como que claro, eh, un poco, bueno, lo que uno siente al cruzarse con dos personas que comparten su intimidad frente a uno, ¿no? O sea, como uno siente el peso de la historia y ese peso se traduce incluso puntualmente en palabras marcadas, en frases recurrentes. Entonces, claro, esa cosa que cuesta tanto de suscitar en el lector, que la sensación de vida, está ahí presente todo el tiempo en la novela. Eh, Te disculpabas tú de las cacofonías, pero creo que eso importa en la novela, ¿no? Ahora estamos hablando así al lote. Y sí me preguntaba yo si corregía el, leyendo en voz alta, o sea, sí me pareció que esa misma observación sobre lo exclamativo está súper resuelta así desde dentro, porque, perdón el lugar común espantoso, pero no puedes parar de leer, ¿no? O sea, yo que he escrito libros cortos, no diría siempre que cuando te dicen que el libro se lee rápido, están elogiándote, ¿no? Muchas veces tiene eso su malicia, pero claro, esta es una novela que sería raro eh, interrumpir su lectura demasiado y luego es muy envolvente, entonces por ahí te quería preguntar eso, a ver si quieres o si no, no importa tampoco. Sí, no, me encanta porque sí fue algo con lo que yo estuve como muy, no sé, como muy atenta, ¿no? Sobre todo con una cuestión de tono y de ritmo. Me pasaba justo, ¿no? Como que en esta cosa de lo que decía de las exclamaciones y los gritos, ¿no? Que en esa parte como que se me aceleraba
como la prosa. No, es horrible, odio hablar de la prosa, como esa cosa enorme y indefinida. Pero bueno, a medida que escribía sentía que yo misma empezaba como a golpear el teclado, ¿no? Como en una especie de trance así más enérgico, que de alguna manera siento que por esto que me dices, que queda en el texto. Y ahora estaba pensando, justo por ejemplo para el final de la novela, yo estaba leyendo La montaña mágica, que fue una lectura que me acompañó mucho tiempo, porque es muy larga, pero lo hice como a lo largo de muchos meses y en un momento muy particular, porque fue cuando yo dejé mi residencia, bueno, no mi residencia, o sea, dejé de vivir en Montreal y me vine a México. Y durante ese periodo empecé a escribir el final y siento que cambia mucho la velocidad, sobre todo, ¿no? Entonces, como, no sé si, digo, obviamente yo no me estoy comparando con Thomas Mann, por Dios, ¿no? O sea, ni sé si querría, pero sí creo que hay algo como de esa lectura que uno, pues, cuando lees como que te entra Claro, pero cierto ritmo que de alguna manera supongo que también me afectó a la hora de, me influyó, ¿no? A la hora de escribir. Entonces, sí, creo que sí había una conciencia, sobre todo en el principio, hacia el final, e incluso como en momentos que ya no quedaron en la novela, ¿no? O sea, había una parte que ya no está, ¿no? Pero que era como una especie de carrera de Clara en otro, nada, una carrera que ella salía disparada, harta de todo. Y como que eso, o sea, la única forma que se me ocurría era trabajar a partir de la escritura, de las R's y las T's y las P's, ¿no? sí, eso es bueno, qué bonita idea de estilo también, porque, bueno, estaba pensando que hacia el final de La montaña mágica cambia mucho la sensación de velocidad, ¿no? O sea, desde los capítulos iniciales que son tan adustos, así, y morosos, ¿no? O sea, como que el narrador incluso literalmente habla respecto de la estructura temporal de la novela y nos hace albergar muy pocas esperanzas de velocidad, ¿no? Y cómo termina, ¿no? No vamos a contar tu libro, pero podemos contar La montaña mágica. No, así como el final de La montaña mágica. No, pero está una pequeña postilla, nada que ver, digamos, pensando que tenemos un público fundamentalmente chileno, cosa que me gusta mucho tener esa oportunidad. Claro, los eufemismos es una palabra que yo en particular asocio con Donoso, con José Donoso. Asocio así tontamente, digamos, como ex estudiante de literatura, digamos, como que pienso en esos horizontes, en esos mundos, ¿no? En correr al tupido velo, esa expresión, ¿no? No en el libro de Pilar, sino como esa expresión que está relacionada con Casa de Campo y con varias novelas de Donoso, o sea, como no hablar de lo que nos duele, de lo que hay que hablar, ¿no? O sea, evitarlo a toda costa. Y entonces, claro, eufemismo en cierto modo yo inmediatamente lo vinculé con eso, pero no me imaginé bien la novela, ¿no? Entonces ahora que la leí, me gustó mucho no solo lo bien que le queda el título, sino también cómo lo resignifica un poco, porque en realidad en esa idea de eufemismo no hay tanta represión como lata también, ¿no? O sea, hay represión, pero también hay lata, ¿no? O sea, hay aburrimiento transformado en una posición, o sea, no hablar, no porque nos duela, sino porque
ya sabemos que nos duele y todos sabemos que nos duele y porque es doloroso, pero a la vez hablar, porque en el fondo es un término paródico, es ironía, ¿no? Más que, digo, yo hacía el vínculo con la represión, ¿no? Sí. O sea, como no decir las cosas por su nombre. Pero finalmente la novela no es eufemística en lo absoluto, en ningún aspecto, ni en la representación de estas relaciones entre madre e hija, ni en la representación del sexo, ni en la representación de las relaciones humanas. Entonces, sí, me gustaría, si tienes algo que decir al respecto, o si no, da lo mismo. Claro, de hecho, es un poco lo que decías del público mayoritariamente chileno de hoy. Gracias a quienes estén viéndonos y escuchándonos. Es curioso porque en ese principio de la novela, cuando yo escribía, estaba en una etapa profundamente chilena de mis lecturas, ¿no? Entonces, claro, o sea, leí, en ese año leí Le Hediondez, leí La Filial, ¿no? Que me impactó profundamente. Y ahora que empezaste a hablar de los eufemismos, también pensé y lo mezclabas con los chilenos. Me vino la imagen de La Filial, ¿no? O sea, como estas... Del libro de Matías León, para quienes no... Sí, de Matías León. Y pensaba como en esa forma que bueno, en el libro de Matías sí queda todo muy sugerido, ¿no? En ese sentido. Pero hay algo como de esa fuerza, también siento que estoy entrando en un lugar común al hablar de la fuerza, pero no. Siento que hay algo de la fuerza de ese libro que me impactó mucho y que obviamente no replico en absoluto, no tiene que ver en términos formales. Sí, no tiene nada que ver, pero cuando lo mencionas inmediatamente me rimó, así, incluso también el libro anterior de Matías, el Trama y Urdimbre, o sea, anterior a La Filial, ¿no? Como, ahora que lo mencionaste, inmediatamente como que... Sí, como que estaba en ese fase, no sé, me vi, no sé, como que siento que hay una forma de hablar de estas cosas que de pronto, digamos, no necesitamos militares y tortura para hablar de dictadura, ¿no? La dictadura rebasa, ¿no? Llega más lejos que eso, no se queda en ese momento, y ver qué pasa después, como que me parecía también necesario decirlo, o sea, como no generar más eufemismo, ¿no? Pero sí, tenía que ver un poco con esa idea de bueno, todo eso se impregna, se respira, ¿no? O sea, ustedes también, pues bueno, duró hasta mucho después, en el caso de ustedes, yo no sé, no quiero entrar en temas tan sensibles, pero bueno, supongo que de alguna manera se comparte la experiencia de esa sensación post-dictadura, ¿no? O sea, de lo que pasa después, que hay mucha gente que ya está harta de oír sobre la dictadura, como si fuera algo que pudiera decir, bueno, ya pasó. Híjole, ¿no? Sí, ya pasó. Entonces... Sí, porque, o sea, en el fondo también está la discusión obvia sobre las segundas generaciones, pero aquí casi ya es una tercera, ¿no? O sea, digamos, hay diferencias que también entroncan con otras diferencias generacionales que también existen, ¿no? O sea, como por ejemplo, cuánto nos hemos demorado en ser padres, ¿no? Los hijos de esos padres, y cómo nuestras vidas a la altura de los 25 años eran completamente distintas de las de nuestros padres. No solo por lo que teníamos para reprocharles, ¿no? O sea,
también estas especies de agradecimientos paradójicos. O sea, a mí me gusta mucho de la novela que es difícil situarla en ese ámbito, ¿no? En general, pasa eso siempre con los buenos libros, pero me refiero en particular a que no, a lo que decíamos delante, o sea, como que no quiere sacrificar la complejidad de lo que está representando, y tampoco pareciera confiar tanto en la representatividad o en la representación literaria, ¿no? O sea, que es algo que estropea muchas novelas realistas, ¿no? Como que creen demasiado en la novela y en el realismo. Entonces, pareciera que para hacer una novela realista es mejor desconfiar un poco de eso también, ¿no? O sea, y no entregarlo automáticamente como... O sea, me gusta mucho como que te acordara o sea, que nos recordara ese libro de Matías Soledón, porque justo entra ahí en un terreno en que la representatividad de la literatura es más profunda que simplemente nombrar lugares, personas y situaciones. No sé, Claudia, si quieres... Perdón. No. Decía que sí, que justo, porque mi intención tampoco era contar los hechos, ¿no? O sea, porque además, ¿de qué hechos voy a hablar? ¿No? O sea, como que mi intención era contar experiencias, por ejemplo, ¿no? Y ahí pues se abre como toda la posibilidad de crear y jugar y mentir claro. ¿no? Y en los detalles también decía como lo más diagonal, ¿no? O sea, como cuando la madre le dice, bueno, tienes que publicar tu tesis, ¿no? Y ni siquiera es muy probable que la mamá no tenga idea de qué se trata la tesis o que no la haya leído. Entonces, no, pero por supuesto que tienes que publicar tu tesis, ¿cómo no la va a publicar? Y agarra eso como una especie de emblema que está solamente aludido, o sea, no, pero uno es perfectamente capaz de imaginarse todo lo que eso significa, ¿no? A la luz de cómo esas dos mujeres han experimentado la vida, ¿no? Yo le quería nada más, de pronto ya estamos, ¿no? Como Claudia, si tú quieres preguntar o no sé, como, o Ana leer, no sé. No sé si quieres leer, yo no sé qué opinan ustedes de las lecturas en Zoom, ¿no? No sé, Ana, no sé si te animas a leer algún fragmento, quizás el principio de la novela. Bueno, dale, justo había pensado en el principio, estaba bien. Por ahí, bueno, estoy leyendo muevo tantito. ¿Qué leo? ¿Unos 10 minutos? ¿O es mucho? No sé, para Zoom, ¿qué tan...? O sea, yo creo que un poco menos, porque no sé si vamos a alcanzar a esos 10 minutos. Quemada. Estamos más o menos como... Puede ser... Sí, estamos como la quemada, porque en algún momento esto se va a cortar, así que yo creo que unos 6 minutos más o menos. Dale. Estaría bien. Bueno, dale. Entonces leo el principio de la novela. El primer capítulo se llama Todo cae. Con medio cuerpo hacia afuera, los antebrazos apoyados sobre el barandal, Clara mira desde el balcón. El mismo balcón del 7º piso de Ávila Camacho 21, en el que hace 30 años su madre la bañaba en una tina de plástico azul los días de calor. En aquel entonces no había sido construido ese horrible edificio de oficinas que pusieron justo frente a su departamento y podía verse, en todas direcciones, la ciudad todavía verde y gris. Ahora, en cambio, lo primero que se ve son las más de 40 ventanas entintadas que separan a más de 100 oficinistas de las corrientes de aire, del vacío y de Clara, que mira desde su balcón hacia la derecha, donde todavía alcanza a ver el horizonte, ya solo gris, de la Ciudad de México. Desde ahí escucha el constante sonido de motores que cruzan por las avenidas cercanas. El sol aún cae casi en vertical, calentando las azoteas de cemento, reflejándose en los techos de lámina a esta hora del día. Clara mira hacia abajo, sus manos cuelgan por fuera del barandal. Por hacer algo, arranca una hoja del enorme helecho que resiste junto a ella la luz de la tarde. La soba entre el índice y el pulgar de la mano derecha hasta hacerla una bolita y la deja caer sin intención.
Su mirada traza una línea imaginaria por donde cayó la hoja. A los costados de esa línea cuelgan sus manos. Gira apenas la muñeca izquierda para ver mejor el reloj negro y dorado que acaba de regalarle su madre. Es un buen reloj, es Chanel. Es viejo, pero como mamá siempre ha tenido buen gusto y prefiere formas sencillas, siempre será elegante, le dijo su madre al dárselo. Odia cuando su madre habla de sí misma en tercera persona, como insertándose en su cabeza para sembrar desde ahí adentro la respuesta pavloviana al estímulo. No lee la hora, son casi 7:15. 7:15, diría Clara. El sol ya ha comenzado a insistir, una vez más, en explicar cuál es el poniente y por qué se llama así, poniéndose por Santa Fe, donde se ve, desde el balcón en el que Clara se apoya, el edificio del Pantalón. Antes se veían las torres de Miscuac, donde vivía su tío Luis. Ahora no se ven porque las tapa el segundo piso del periférico, y de cualquier modo, las torres ya no le importan. Dejaron de interesarle cuando las visitó por última vez a los 7 años. El Rengo se mató por boludo, acá lo tenía todo, pero no se bancó su historia, contestó su papá llorando cuando Clara le preguntó, por enésima vez, dónde estaba su tío y por qué se llevaban sus cosas. Entonces todavía no entendía que Luis no era su tío exactamente. Tenía mamá y papá, los abuelos eran una voz al teléfono con acento familiar y una tarjeta cursi que llegaba puntualmente el día de su cumpleaños. No se hablaba más de ellos. Las hermanas de su madre eran una larga lista de nombres a memorizar. En cambio, tenía una cantidad incomprensible de tíos que en nada se parecían a ella o a sus padres, muchos de los cuales ni hablaban como ellos, ni habían pisado nunca Argentina. Esas relaciones, entendería después de golpe, como casi siempre, no respondían a líneas de filiación, sino a vínculos que sus papás establecían para reemplazar la familia que perdieron al irse. Pero también, quien quita, como se dice en México, para comprometer afectivamente a estos nuevos conocidos y que no fueran capaces de largar, como dicen en Argentina, en caso de que los obligaran a hacerlo. Luis era de los poquísimos tíos que sus padres conocían desde antes de salir de Argentina y que habían llegado a México poco antes o poco después que ellos. Otros habían salido exiliados por las mismas fechas, pero habían regresado a Buenos Aires antes de tiempo y Clara no los conoció. Vuelve a mirar el reloj. No tiene números ni marcas para indicar las horas, solo 2 manecillas que trazan un mismo círculo a distinta velocidad. Es tan elegante, piensa, que solo sugiere la hora. ¿Cómo vas, ma?, pregunta Clara con la mirada vuelta hacia adentro del departamento en un tono fuerte que no usa habitualmente. No hay respuesta, o tal vez la hubo, pero afuera ya es hora pico y los 7 pisos de elevación del balcón no alcanzan para silenciar el sonido de motores al que ahora cada tanto se suman los claxones, el silbato de un policía tras alterar los tiempos del semáforo, la sirena de una ambulancia, una patrulla. No se puede vivir con este puto ruido. ¿Qué decís, hija? Digo, responde mientras cierra la puerta del balcón desde adentro del departamento, que este ruido de mierda me vuelve loca. Su madre ha abierto la puerta del baño, con lo cual libera una ola de bestias salvajes de vapor que huyen estampida hacia afuera, acarreando entre las volátiles patas una voz carrasposa. Sí, la verdad es para enloquecer a cualquiera. La luz amarilla del baño se estrella contra el muro de la pared de enfrente, enfatizando esa penumbra de media tarde que a Clara le resulta tan familiar. Cuando era chica, su madre casi nunca estaba. Vivía metida en el consultorio, aunque en los breves intervalos en que rondaba por la casa, aprovechaba para dejar besos, cargarla un minuto o restregar su nariz contra la de ella. Su ausencia, cuando volvía a irse, se hacía más notoria, por los espasmos de alegría producidos y por el olor a tabaco que le dejaba en la ropa. Su papá, mejor que no estuviera. Llegaba de noche, muerto, cansado, reventado de trabajar como negro, decía él, y de un grito ordenaba, no me rompas las pelotas, ¿está clarito? Así que ya pasaba la tarde con sus cuadernos de la escuela, frente a la televisión, haciendo tareas muy fáciles en medio de la penumbra, absorbiendo la imagen Technicolor que le ofrecía esa pantalla de panza redonda. ¿Sigo? ¿Ahí? Sí, yo creo que unos 3 párrafos más y ya, porque nos quedan 4 minutos para ir después cerrando. Dale. ¿Qué tanto haces, ma?
Entonces se asoma desde el marco de la puerta del baño la cabeza de su madre vuelta del revés, con el pelo largo, todavía mojado, colgando hacia el suelo. ¿Qué voy a hacer? Me cepillo, me pongo crema, pero es que esa manía tuya de no poner cortina, ¿cómo voy a salir con toda esa gente mirando hacia acá? Dice su madre mientras señala hacia el balcón con un movimiento de cabeza y sin dejar de cepillarse el pelo desde la nuca hacia las puntas. Los 232 ojos de los oficinistas ven con ansiosa satisfacción esa cabeza que cuelga de la puerta del baño. Clara deja guiar su mirada en la dirección indicada por su madre y se detiene en los vidrios entintados del edificio de enfrente. Da igual, ma. Si alguien te ve, da igual. Ni saben quién eres, ni les importa. Bueno, a mí no me da igual, así que tengo que terminar de arreglarme y vestirme acá adentro. De un solo movimiento, su madre endereza la espalda y el pelo dibuja un medio círculo en el aire que deja una delgada línea de agua que va del piso a la pared, tal vez hasta el techo. ¡Mamá! ¿Qué? Pues que mojaste todo el pasillo. Además, tengo que hacer pis, vístete en mi pieza. Se supone que ya no ibas a estar aquí cuando yo llegara. Necesito abrirme una cerveza, tirarme en la sala y no pensar más en nada. Bueno, abrite una cerveza si yo no te estorbo. Y sabes que siempre que vengo te dejo la casa muy ordenadita. Muy ordenadita, rígida de miedo, bajo un escritorio, fue como la encontró el día en que la llamaron para que pasara por ella. Y apestando a cigarro, además muy ordenadita, no es mi orden. Su mamá llegó hace un par de horas y está muy nerviosa, le dijeron. Ese día empezaron los eufemismos. Clara recibió la llamada en la oficina del instituto, donde trabajaba medio tiempo para completar lo que ganaba con la beca de posgrado. Lo siento, la virtualidad. La Ciudad de México. Gracias. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Nuevamente te quería agradecer y tal vez quizás que nos comentaras qué te parece haber publicado en Chile. O sea, que esta extrañeza de haber publicado por primera vez tu libro acá en Chile, como empezar con estos lectores de este lado. Pues me encanta, la verdad. Además, hace como es una coordinación perfecta, porque también la primera vez que escribí, la primera vez que publiqué cualquier cosa, también fue para un medio chileno. Así que ahí hay una especie de configuración extraña que me da mucho gusto enfatizar. Bueno, estamos llegando ya al final de la presentación de los eufemismos, antes de que nos corten, para que nos alcancemos a despedir igual. Gracias, Alejandro, por tu lectura, por tu generosa lectura de este libro. Muchas gracias a ustedes, ¿no? O sea, muy feliz de colaborar también con la editorial de ustedes y con La Furia del Libro, ¿no? Yo también quiero agradecer a La Furia, a Claudia, a Alejandro otra vez, a Jasmina, por este espacio y por además por esta calidez, porque ha sido todo como muy natural y muy llevadero pese a estos tiempos que son todo lo contrario. Bueno, un abrazo entonces, nos veremos, ojalá que nos veamos pronto, que pase todo esto y nos podamos encontrar. Ya que además que no nos conocemos en vivo, así que espero que nos conozcamos pronto. Perfecto. Dale un abrazo. Chao. Chao. Chao.